Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Cómo va a venir el 2015? En base a las tendencias económicas mundiales que estamos viendo, ¿será un buen año o no? ¿Este derrumbe de los precios del petróleo que estamos viendo es un fenómeno pasajero o va a cambiar el mapa económico y político del mundo? Y en América Latina, ¿avanzaremos algo en la lucha contra la corrupción, la demagogia y el populismo barato? Se lo vamos a preguntar a varios economistas y analistas políticos de primer nivel. Desde Washington nos va a acompañar el doctor Marcelo Yugale, uno de los más altos funcionarios del Banco Mundial y uno de los máximos expertos internacionales en la lucha contra la pobreza. También en Washington nos va a acompañar el doctor Andrew Powell, un alto funcionario del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde New York va a estar con nosotros el profesor Javier Sali Martín, uno de los economistas más prestigiosos de España y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y en nuestros estudios vamos a tener al doctor Guillermo Lustó, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia y profesor de la Universidad Internacional de la Florida, y a Jocelyn Cortés Young, analista económica y directora de Minerva Capital Group. Bueno, empecemos desde Washington, empecemos con el doctor Yugale del Banco Mundial. Doctor Yugale, la pregunta más sencilla, ¿se recupera la economía mundial en el 2015 o no? ¿Va a ser un buen año o no tanto? Mira, Andrés, yo creo que con suerte vamos a tener un año mediocre, con suerte. Y la realidad es que los motores que llevan a la economía global van a estar o parados o andando muy despacito. Fíjate que de los grandes países que nos arrastran a todos, el único que va realmente a marchar a una cierta velocidad es Estados Unidos. Nosotros proyectamos que la economía crecerá a algo así como el 3%, que no es mucho, pero es mejor que lo que le está pasando y le va a pasar a Europa, que está al 1%, o a Japón, que va a estar a menos de 1%. Y por supuesto tenemos a China, que como tú sabes, sí, crece al 7%, pero antes crecía al 12%. O sea que ha desacelerado mucho y va a seguir bastante desacelerada. Entonces no vemos que la economía mundial vaya a expandirse muy rápido. Recuerda que eso va a implicar para nuestros países, los países emergentes y en desarrollo, que nuestras materias primas van a no valer menos, pero no van a valer más. Lo que estamos viendo con el petróleo podría pasar también en otros productos, otras materias primas, y eso va a tener unos impactos muy grandes en las economías regionales y sobre todo en las cuentas públicas, ¿no? Nos va a faltar plata. Wow, eso que acaba de decir el doctor Yugale es durísimo. Con suerte va a ser un año mediocre. ¿Qué va a pasar con este desplome de los precios del petróleo? Y a ver si nos puede explicar cómo se explica que los precios del petróleo se derrumben cuando hay tantas crisis. O sea, cuando tenemos la crisis del Medio Oriente, varias crisis en el Medio Oriente, tenemos la invasión Rusia a Crimea. O sea, antes, cuando había conflictos mundiales, se disparaban los precios del petróleo. Ahora hay conflictos mundiales y los precios del petróleo están cayendo. ¿Cómo se explica? Mira, yo creo que tienes mucha razón, ¿no? En el pasado, conflicto significaba petróleo más caro. Hoy, con conflicto, el petróleo está muchísimo más barato. La razón es tecnología. En la última década, el mundo ha descubierto el gas alternativo. El poder perforar roca para que salga gas de adentro de las rocas. El primer país productor de gas alternativo y también de petróleo alternativo es ahora Estados Unidos. Y lo está haciendo con gusto. Estados Unidos va a comenzar a exportar petróleo y gas muy pronto. Entonces los operadores dicen, mire, si semejante nueva fuente de oferta está sobre la mesa, los precios en el futuro van a bajar. Y han comenzado a bajar. Fíjate que hace 2 semanas, cuando se juntaron los países que producen petróleo, decidieron seguir adelante en su producción, no cortarla, porque se dieron cuenta que no pueden realmente competir con una nueva fuente de oferta como es Estados Unidos. Entonces tenemos que acostumbrarnos, yo creo, el año que viene y tal vez el siguiente, a un precio del petróleo mucho más bajo. Y eso, francamente, nos va a causar problemas fiscales en muchos de los países emergentes. Doctor Yugale,
de todas las cosas que están pasando en el mundo, ¿cuáles son las principales amenazas a la economía mundial? O sea, el terrorismo islámico, el ébola, esta caída de los precios del petróleo. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Mira, ciertamente los conflictos son preocupantes, pero parecen por ahora estar circunscriptos, si tú quieres, ¿no? Preocupaciones de mercado, la primera es qué va a pasar con la tasa de interés en Estados Unidos. Fíjate que hasta ahora estamos todos acostumbrados a recibir capitales en nuestros países, hay oferta de dinero. Si la tasa de interés en Estados Unidos sube demasiado rápido, y todos esperamos que suba ya por marzo o abril, ¿qué pasará con esos capitales? ¿Se darán vueltas, se harán corriendo, ¿no? Saldrán de nuestros países y volverán a los Estados Unidos, o sobre todo a los países avanzados. Eso sería un problema enorme para los países emergentes, primer riesgo. Segundo riesgo es que Europa entre en una deflación. Fíjate tú, ¿no? Que los precios comiencen a caer en Europa, lo cual haría que la economía caiga todavía más profunda y ciertamente que entre en una recesión de la cual le va a tomar muchos años salir. Eso nos sacaría una fuente de venta para los productos de los países en desarrollo. El tercer riesgo grande es China, y este nuevo balance que está tratando de lograr China entre ahorrar y a invertir, pasar a consumir e invertir menos. Ese balance es complicado y nos podría pegar muy duro a todos los que hoy somos proveedores de China. Y finalmente te diría, hay que mirar mucho a Japón, ¿no? Porque Japón ya disparó las dos balas que uno puede disparar para reanimar a la economía, que es la bala fiscal, gastó mucho dinero, y la bala monetaria, puso mucha liquidez en el mercado y la tasa de interés es cero. Y aún así la economía no reaccionó. Y lo que le queda, la tercera munición, es la más difícil, que son las reformas estructurales. Y en realidad eso le aplica al resto del mundo también, ¿no? Doctor Yugale, vayamos a América Latina. ¿Cómo ve? Ya nos adelantó de que esta caída de las materias primas le va a pegar duro a muchos países latinoamericanos, especialmente los de Sudamérica, los que más venden materias primas. Pero, ¿a cuáles países les va a ir bien y a cuáles países les va a ir mal? Mira, nosotros tenemos una lista país por país de nuestras proyecciones, tanto para el final del 2014 como el 2015, en el sitio del Banco Mundial. Una por una están ahí los países. Cuando tú miras esa lista, lo que ves es que en el agregado América Latina va a crecer muy lento. Nosotros calculamos alrededor del 2%, 2.2%, lo cual es muy lento para una región que venía con mucho dinamismo, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando uno dice América Latina, básicamente dice Brasil. Brasil nos lleva a todos. Y la recuperación de Brasil creo que es, si tú quieres, el escenario a mirar, ¿no? ¿Qué tan rápido va a poder recuperar Brasil su crecimiento? Nosotros calculamos va a estar en el 1,5, pero no más que eso. Y eso nos pone a todo el resto de la región, si tú quieres, en una vía lenta. Entonces me parece que la jugada va a estar en mirar qué tan rápido la nueva administración económica de Brasil puede traer dinamismo a una economía que tiene tremenda capacidad propia. Pero, doctor Yugale, esto que usted ha dicho me preocupa, porque mi experiencia es que los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, varios otros, todos, tienden a hacer sus pronósticos en base al escenario más optimista. O sea, el año pasado, por ejemplo, todas las grandes instituciones internacionales estaban pronosticando un crecimiento para América Latina mucho mayor que el que finalmente fue. Y los críticos dicen que esto se debe a que, como ustedes tienen a los países miembros, no quieren quedar mal con ellos, y de las tres posibilidades, el escenario optimista, el medio y el bajo, eligen siempre el optimista. Ese 2% que usted acaba de proyectar para América Latina, ¿es el escenario más optimista? Llamamos, ¿no es cierto? Yo no sé si llamarle optimista o pesimista, es el realista, si tú quieres. También hay que decir, nosotros trabajamos con rangos, ¿no? Decir 2 o 2.2, en realidad decimos, mira, entre 2 y 2.5 o entre 1.5 y 2. Hoy por hoy eso es lo que se ve realmente, Andrés. Fíjate que uno tiene que mirar los desafíos de política pública que tiene la región y se da cuenta que lo que viene son las medidas difíciles, las que son políticamente difíciles de tomar, ¿no? Se viene a tratar bien a los trabajadores, dejar que se muevan de un empleo al otro con facilidad y a un costo bajo.
se viene a tratar mejor a los inversionistas, sobre todo los pequeñitos domésticos, cómo hacer para que la gente haga su propio negocio, ¿no? Y vaya adelante. Se viene a integrarse mucho más. Acuérdate que hoy la inversión externa no viene a ser un producto desde cero hasta el final, sino que viene a ser un componente de un producto que tiene que exportarse a otro país para que se asemble, se junte. Y finalmente lo que se viene es focalizar nuestros subsidios. Acuérdate que somos una región que nos damos subsidios a todos. Que lo podamos pagar o no, todo el mundo puede recibir servicios públicos bajo costo. Eso me parece que va a tener que ser... O sea, lo que usted dice, doctor Yugale, es... Lo que usted dice cuando habla de focalizar los subsidios es que los que pueden pagar, por ejemplo, el transporte público o gratuito, o los que pueden pagar la universidad gratuita, lo hagan, en lugar de todos recibirlo gratis. ¿A eso se refiere cuando habla de recursos de subsidios focalizados? Mira, sí, yo creo que lo estás interpretando bien. Estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Imagínate gasolina por debajo del costo, o electricidad por debajo del costo, o transporte por debajo del costo. Alguien paga eso. Cuando tú te fijas, todo eso se acumula en la cuenta fiscal, y lo que hace es que muchos de estos subsidios le vayan a gente que puede pagar, sobre todo al 20% más rico de la población. Ese dinero habría que recuperarlo y usarlo para inversión pública que a su vez detona inversión privada para reactivar la economía. Esa transformación, que es políticamente muy difícil, hay que reconocer que muchos países están intentando y van haciendo progreso, pero no pueden hacerlo de un solo golpe. Esa transformación es la que se viene, esa es la que nos va a permitir que salgamos del mediocre y estemos en una cosa más optimista. Doctor Marcelo Yugale, uno de los más altos funcionarios del Banco Mundial, un experto mundial en lucha contra la pobreza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos estar contigo, Andrés, a un corte y vamos a los países de América Latina en particular. ¿Cómo le va a ir a México? ¿Cómo le va a ir a Argentina? ¿Cómo le va a ir a Venezuela? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre cómo viene el 2015 en el mundo y especialmente en América Latina. Vamos a Washington, doctor Andrew Powell del Banco Interamericano de Desarrollo. Doctor Powell, ¿cómo viene el 2015 para América Latina? ¿Cómo lo ven ustedes? Primero quiero decir que estoy casi en acuerdo total con el comentarista anterior, entonces creo que 2015, la buena noticia es que sería mejor que 2014, pero tampoco no sería un año muy bueno, sería un año promedio, digamos, para la región. Entonces vamos a crecer más que 2014, pero no sería un crecimiento muy fuerte y por las mismas razones que el mundo, la economía global sigue siendo muy débil. Y Estados Unidos sí está recuperando en una forma más fuerte ahora, pero tenemos preocupaciones sobre Europa y Japón, y también el crecimiento en China ahora está decelerando un poco. Entonces el efecto de esto sobre América Latina es bien fuerte. En realidad, si uno compara las proyecciones que tenían, por ejemplo, el Fondo Monetario en 2011 contra las proyecciones que tienen en 2014, esto explica casi toda la totalidad de la baja del crecimiento en la región nuestra, porque somos economías en la mayoría pequeñas y bastante abiertos. Ese no es la verdad, por ejemplo, si uno mira a China. China está creciendo a tasas menores ahora, pero no se explica por la baja tasa de crecimiento de Europa, por ejemplo. Entonces, nuestra región es un poco distinto. Los factores externos siguen siendo muy importantes. ¿Cuáles son los países, doctor Powell, de América Latina que van a crecer más y cuáles son los que van a crecer menos en el 2015? Bueno, como todos los pronósticos son muy difíciles, ¿no? Especialmente si hablamos del futuro. Entonces, dado que los factores externos son tan difíciles para proyeccionar, entonces ese depende mucho de lo que pasa en el mundo. Como usted habló en el primer bloque, si el precio de petróleo baja en una manera más fuerte, entonces esto va a pegar a los países que son exportadores de petróleo, como Venezuela y también menos, pero con México, por ejemplo. Si el precio de los metales baja, entonces, por supuesto, esto tiene sus efectos sobre
Perú y Chile, por ejemplo, que son los grandes exportadores de cobre y otros productos metálicos. Entonces, depende mucho de lo que pasa en el mundo para contestar tu pregunta. Yo creo que mi preocupación es una preocupación más agregada. Por ejemplo, si el Fondo Monetario, por ejemplo, dice que Europa va a crecer a casi 2% el año que viene, pero si crece a la misma tasa de ese año, que es casi 1%, por ejemplo, eso también va a pegar bastante a América Latina. Entonces, la proyección del 2,2, 2,3% para el año que viene, podría bajar a 2% o menos que 2% si el crecimiento de Europa y Japón y China es un poco menos de lo que está previsto. Jocelyn Cortés Young, la misma pregunta que hacíamos recién. ¿Cuáles son los países de América Latina que más van a crecer y cuáles son los que menos van a crecer? Yo en realidad lo vería en dos grupos. El primer grupo es Argentina, Brasil y Venezuela. ¿Para bien o para mal? Para mal. Lo veo más en época de contracción, ¿no? Y eso mucho tiene que ver por los precios del petróleo, por los precios de materia prima. Y por el otro lado... Pero antes de ir al otro lado, ¿tú pones a Brasil en la misma bolsa que Argentina y Venezuela? Brasil tiene un tema que es muy importante, que es la inflación. Y si no controlan la inflación, el país no puede crecer. Entonces, desafortunadamente, y es el país más grande de la región. El otro grupo que sí creo que le va a ir muy bien es México, Perú, Chile México, y bien, Colombia. Yo acabo de regresar de México hace unas horas. Sí. La desazón, la depresión de la gente es total. Hay mucho pesimismo en México. Hay un tema social, que es obviamente lo que ha estado pasando este año con el tema de los estudiantes, con el tema de los contratos con China. Eso es un tema aparte. Pero del punto de vista económico, México tiene reformas, tiene mucha inversión. ¿Y tú crees, Jocelyn, que hay una pared que separa este malestar social con...? Hay que vigilarlo, porque en algún momento sí es un problema que puede afectar el consumo, puede afectar a raíz de todo el país. Pero no significa que México como país no está creciendo. México para el año 2015 tiene un crecimiento de un 3 a un 3,5%. Y en conjunto ese grupo... pensamos que va a crecer un 3, un 3,5%, que es en realidad no lo mismo que el año 2014, porque el año 2014 es el año de Facebook, de Twitter, de Alibaba. Pero Jocelyn, gran parte de la esperanza de que México crezca se basa en que vengan todas estas inversiones como producto de la reforma energética del presidente Peña Nieto. Con los precios del petróleo a 70 o menos, ¿van a llegar esas inversiones? Es un punto técnico. Yo creo que si los precios de petróleo, y para el año 2015 es lo que se espera, se mantengan entre 85 y 100 dólares, igual da para que esas inversiones se puedan dar económicamente. Ahora, si empezamos a bajar por un nivel menos de 70 dólares, efectivamente se puede buscar la energía alternativa y otras formas de buscar energía. Y ya ese es otro tema completamente diferente. Vamos a New York. Está con nosotros el doctor Javier Sali Martín, uno de los economistas más prestigiosos de España y un profesor estrella de la Universidad de Columbia en Nueva York, muy conocido en todos los ámbitos que tienen que ver con la economía y la política. Doctor Sali Martín, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve el 2015? A ver, de entrada hay que decir que esto de hacer predicciones de futuro es complicado. Digamos, y lo que podemos hacer es explicar lo que está pasando ahora y cómo esto puede afectar en los próximos meses. Y de momento lo que vemos ahora, yo dividiría en dos aspectos, dos factores fundamentales. Primero, que de las 4 grandes zonas económicas del mundo, Estados Unidos, Europa, China y Japón, solo una funciona bastante bien, que son los Estados Unidos. Europa está en el borde de la recesión, con los países importantes casi en recesión, Alemania, Italia y Francia. China ha abandonado ya la idea de crecer a 11-12% y se están conformando con la idea de crecer solo al 7,5-7%. Japón está en recesión.
y esto es uno de los aspectos importantes. El segundo aspecto importante es que el petróleo y las materias primas están baratas y es posible, es lo más normal, esto siga pasando. Y, por lo tanto, el resto del mundo tiene que ser visto con la óptica de estos dos factores. Los países que dependen mucho de las materias primas y dependen de China, como por ejemplo Chile o Perú, pues tienen y van a seguir teniendo problemas. Los países que dependen de Estados Unidos y no mucho del petróleo, como Colombia, van a ir bien. Y los países que dependen de Estados Unidos y tienen petróleo, como México, pues van a estar temblando en medio de estos dos factores. Doctor Sani Martín, ¿qué pasa en Europa? Porque ¿no era que Europa estaba saliendo lentamente de sus problemas económicos? Ahora de repente nos dicen que no. ¿Qué pasa? Sí, este es uno de los riesgos de hacer predicciones, ¿eh? La gente que hace un año estaba haciendo predicciones sobre 2014 estaban diciendo que Europa ya salía de la crisis y que 2014 sería un año fantástico para Europa, y hemos visto que esto no ha sido así. Europa, a diferencia de lo que se había previsto, pues los países de la periferia, que eran los que iban peor en los años pasados, pues están empezando a crecer, pero poquito. Entre estos países está España, y los países del centro, que eran los que iban bien, pues ahora de repente han dejado de crecer. El país con mayores problemas, y es un país grande, es un país que se llama Francia, y Alemania, que también parecía que seguiría creciendo, pues nos ha sorprendido a todos con una mitad de año, un segundo trimestre, tercer trimestre catastróficos, y al final del año pues Alemania va a crecer, pero va a crecer muy, muy poquito y va a estar al borde de la recesión. ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo? En el primer bloque del programa nos decía el doctor Yugale del Banco Mundial que él prevé que sigan bajos. Pero si se deben este derrumbe de los precios del petróleo, y si se debe al fracking, a esta nueva tecnología en Estados Unidos que ha permitido extraer el gas de una manera mucho más eficiente y el petróleo de una manera más eficiente, si siguen cayendo los precios del petróleo o si se mantienen en $70, ¿Estados Unidos va a seguir con esa tecnología o estas empresas se van a dedicar, o sea, van a dejar de hacer lo que hacen y los precios van a volver a subir? A ver, el petróleo, primero yo no diría que solo se debe al fracking, ¿eh? Los precios del petróleo han evolucionado a la baja debido a factores de oferta, es decir, hay más petróleo en el mundo. Una parte es por el aumento de recursos energéticos de los Estados Unidos por las nuevas tecnologías, pero también porque ha habido países que antaño dejaron de producir por culpa de guerras, como Irak o como Libia, que de repente han vuelto a producir, y esto ha aumentado la oferta. Y también a factores de demanda. El gran crecimiento de demanda de los últimos años provenía de China y de los países emergentes, y al crecer mucho menos estos países, pues la demanda de petróleo ha bajado. Y estos dos factores han confluido. Lo que sí que pasa es que el coste marginal, el coste de extraer petróleo es muy distinto dependiendo del origen y dependiendo de la región. Por lo tanto, cuando los precios del petróleo bajan, hay muchas regiones y hay muchas tecnologías que son ineficientes y, por lo tanto, dejan de producirse. Los países que pueden producir con costes baratos son los que van a seguir produciendo, los que producen con costes elevados van a dejar de producir. En la medida que, como dices, Andrés, los Estados Unidos producen, pero con una tecnología cara, pues si los precios del petróleo bajan, muchos de estos yacimientos con nuevas tecnologías van a dejar de ser rendibles. Aunque Estados Unidos ha puesto como objetivo a medio y largo plazo tener suficiencia energética, es decir, no tener que importar ni gas natural, ni petróleo, ni nada, y es posible que intenten seguir produciendo a pesar de que las ganancias, los beneficios no sean tan elevados como obviamente serían si los precios fueran más altos. Pero, doctor Sani Martín, ¿esto es un fenómeno pasajero o ya permanente? ¿Este derrumbe de los precios del petróleo va a cambiar el mapa político del mundo? ¿El Medio Oriente se va a volver irrelevante? ¿Venezuela va a ser un país del quinto mundo o no? ¿O estamos viendo una cosa pasajera que se va a estabilizar y va a volver a ser como era antes?
Bueno, como he dicho antes, no, las predicciones de futuro a medio y largo plazo son complicadas. Lo que sí que es verdad es que la existencia de nuevas tecnologías es permanente. Cuando uno se inventa una tecnología, pues va a estar con nosotros para siempre y, por lo tanto, la posibilidad de extraer petróleo en sitios donde antes no se extraía petróleo hace que tengamos una oferta superior para siempre. Es decir, que los precios, cuando vuelvan a subir, pues habrá mucha más oferta que antes, lo cual va a impedir que los precios suban muchísimo más. Lo que sí que pasa es que en países como Venezuela, Venezuela tiene un grave problema también tecnológico. Venezuela durante muchos años no ha innovado, no ha renovado su parque de capital para extraer petróleo, por lo tanto se ha convertido en un país muy ineficiente en la extracción de petróleo, cada vez más caro y cada vez produce menos. Por lo tanto, si no cambia la política de inversión en las tecnologías de extracción de petróleo, efectivamente Venezuela se puede convertir en un país irrelevante desde el punto de vista petrolífero. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a seguir hablando en particular sobre varios países de América Latina y cómo les va a ir en el 2015. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre cómo va a venir el 2015. Jocelyn Cortés, hablemos un poco de Argentina. Tú decías que a Argentina le va a ir mal en el 2015. ¿Cuán mal le va a ir? No es mal, es en realidad un 0%. No va a haber crecimiento, así es. Y vemos también Brasil como un 0,5% y a Venezuela también con contracción. Entonces, ¿contracción de cuánto? Es un 1% en realidad. Menos. O sea, se va a contraer. Y por el precio del petróleo, que va afectando mucho. Así Doctor Lustoegui, Argentina. Hay elecciones en Argentina en el 2015. Normalmente cuando hay elecciones en un país la economía sube porque el gobierno gasta más. ¿Va a pasar eso o no? No, hay más gasto, no más economía. Bueno. Yo quería hacer primero una aclaración. Cuando uno habla de la baja de los precios del petróleo, se fija en los países que lo producen. Pero hay que mirar en los que lo consumen. Para Argentina esta baja del petróleo es fundamental porque consume y exporta todo el petróleo. Así que esto le viene bien. A ver, eso fue muy rápido para mí. A ver, ¿cómo fue eso? Cuando hablamos del problema que significa la baja del petróleo, sí, hablamos de los países que lo producen. Claro. Pero también lo consumen. Y pero los que lo consumen se benefician. Por supuesto, lo que estoy diciendo. Esta baja del petróleo para Argentina es positiva porque importa todo el petróleo. Ese es el primer punto. Entonces, ¿por qué no va a crecer? Por otros motivos. Eso no tiene nada que ver. La otra cosa, quería contar una vieja explicación que daba la gente. Si a vos llegás a tu casa a la trasnoche con champán encima, o champán y una media de seda en el bolsillo, tenés un problema conyugal. Decidís que para solucionarlo, hacer un regalo a tu mujer importante, tenés un problema económico. No tenés la plata, tenés un problema político. ¿Sí? Ok. Lo que va a pasar ahora con esta economía dentro de los países de América Latina, va a haber problemas políticos. Porque ya no me refiero tanto a la economía general, sino al gasto público. Van a tener que parar el gasto público, inevitablemente. Y esto va a traer problemas sociales y problemas políticos. El nivel de gasto público en América Latina es enorme, en los países donde precisamente le va mal, como Argentina, Venezuela, y a eso va a traer seguramente un problema. Pero en Argentina, por ejemplo, que hay elecciones en octubre, el gobierno le va a pasar el problema al próximo gobierno. Van a tratar de mantener el gasto público sea como sea. Es una carrera entre el gasto que necesitan hacer y la inflación. Están imprimiendo a una inflación desbordada para poder gastar. El problema es quién llega primero. Si explota el problema de la inflación, es un problema mucho más serio y no van a llegar. Se puede producir un problema de hiperinflación en la Argentina, lo mismo que en Venezuela. Doctor Andrew Powell, en Washington, ¿hay un peligro serio de hiperinflación en Venezuela y en Argentina? No veo en este momento ese peligro. Quería hacer un comentario también sobre Argentina, el tema de las materias primas, que no son todos iguales. Entonces, porque, por ejemplo, en el caso de China, la economía está desacelerando, pero también hay un rebalanceo en la economía de China. Entonces, hay menos inversión y más consumo. Eso todos piensan que esto debería pasar y debería pasar más todavía. Eso probablemente afecta más los precios de los metales, que van a bajar un poco más porque
por el efecto de crecimiento y también por la baja inversión, pero puede apoyar los precios de comida, por ejemplo. Entonces Argentina y un poco Brasil, que los chinos van a seguir comiendo. Claro, entonces los chinos yo creo que comiendo. hay un escenario cuando los precios de metales bajan más por ese efecto y los precios de comida como soja, por ejemplo, tienen más apoyo. Entonces ayuda a Argentina, un poco a Brasil. También quería hacer un comentario sobre México, porque creo que uno puede tener la ilusión que todo es el precio del petróleo. Creo que la economía de Estados Unidos es mucho más importante para México que el precio del petróleo. Entonces, si Estados Unidos crece como pensamos que está creciendo ahora y recupera, esto sería mucho más importante que un precio de petróleo que sigue, por ejemplo, a ese nivel de $70. Ahora, si puedo hacer un comentario también sobre eso, porque No, me preocupa pero sobre... usted está saltando, Andrew, un momento, está saltando de un tema al otro demasiado rápido y está dejando muchos agujeros en el camino. México, ¿qué dice usted sobre el peligro de que este malestar social, de que esta enorme desazón que hay en México por la muerte de estos 43 normalistas en Iguala, esas protestas sociales tengan su impacto en la economía? ¿O la economía está blindada? Por supuesto, todos estos tienen efectos, tienen ciertos efectos, pero creo que el efecto mucho mayor es el efecto de la economía de Estados Unidos o las reformas fundamentales estructurales que están tratando de hacer. Tienen mucho mayor impacto potencial que estos conflictos terribles que hemos visto. Adelante con el otro punto que quería hacer, que lo interrumpí. Sí, quería hacer un comentario sobre el escenario global, que me preocupa el escenario donde pensamos, por ejemplo, que Europa, por ejemplo, si Europa va mal y China, la economía está decelerando y Japón va mal, si Estados Unidos realmente puede crecer bien. Yo creo que ese escenario no sé si es consistente. Entonces, si Europa cae en una recesión, Japón no crece más y China, la economía de China decelera, eso sí va a afectar a Estados Unidos. Y eso podría impactar luego a México y a Centroamérica también, por supuesto. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos, seguimos con cómo viene el 2015. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre cómo viene el 2015. Doctor Lustó, en el bloque anterior usted decía que esta desaceleración, esta caída o este funcionamiento mediocre de la economía latinoamericana va a tener un impacto político. ¿A qué se refería? ¿En qué países vamos a ver un impacto político y qué impacto político? Primero, los que han tenido una política populista. El caso de Venezuela, el caso de Argentina, básicamente, porque van a tener que reducir el gasto público. Yo creo que más que la economía en general crezca, la reducción del gasto público es imposible de soslayar. Y como decía Marcelo Yugale, el primer recurso que tienen es bajar los subsidios. Pero no es fácil bajar los subsidios, ni siquiera para cobrarle a los que pueden pagarlo y para los que nos significa una estructura y una reacción que no pueden hacerla. Por ejemplo, Venezuela podría aumentar el precio del petróleo a sus consumidores, no lo va a poder hacer si tiene un problema. Bolivia tiene que aumentar el precio del combustible a la gente, no lo va a hacer. Argentina tiene que bajar los subsidios a la importación, al consumo de energía, y es una cosa muy difícil de hacer. Argentina está en los $60.000 millones de subsidios a cualquier cosa. Entonces, al transporte. ¿Qué impacto político puede haber? Van a tener inevitablemente que tomar esas decisiones y eso va a afectar mucho al ánimo social, a quién puede ganar y quién puede perder. Y otra vez van a aparecer la gente racional, la gente de centro, a sacar las castañas del fuego después de lo que han dilapidado los gobiernos populistas. Doctor Sale Martín, en Nueva York se viene un cambio político, un cambio de vientos políticos en América Latina como consecuencia de lo que acaba de decir el doctor Lustó, ¿o no? Yo no sé lo que va a pasar en 2015 en términos económicos, mucho menos en términos políticos. Lo que sí que se ha visto en los últimos meses que la inestabilidad política está siendo un factor
vimos las manifestaciones de Brasil, vemos las manifestaciones de México, y por lo tanto estas quejas de los ciudadanos que están relacionadas con las desigualdades, que están relacionadas con la mala gestión de los recursos públicos, con la infelicidad de la relación de la gente con el Estado, esto es muy posible que siga, sobre todo si la economía va peor. Y en algunas zonas, como están diciendo mis compañeros, en algunas zonas de América Latina las cosas van a ir parece que van a ir bastante peor, sobre todo teniendo en cuenta un aspecto que no se ha mencionado. Dado que los Estados Unidos van cada vez mejor y parece que la política monetaria de Estados Unidos va en una dirección que es la de subir los tipos de interés. Esto, recordad que en los años 80 tuvo un gran impacto en el resto del mundo, sobre todo en América Latina. Y ya cuando en mayo pasado se anunció que los Estados Unidos iban a reducir la generosidad de la política monetaria, solo anunciarlo, esto ya hizo que los capitales de todo el mundo salieran de todo el mundo para ir hacia Estados Unidos, y esto ya creó una crisis, una mini crisis en mayo. Esto se va a agudizar porque los Estados Unidos, si van bien, van a subir los tipos de interés, y sobre todo los países endeudados como Argentina van a tener, además de todos los problemas que se están subrayando de mala gestión, de pocos recursos, van a tener el problema adicional que van a volver a la crisis de la deuda de los años 80. Bueno, para no terminar este programa en un estado de presión absoluta, pues ya estamos para llorar. José Cortés, hablemos un poco de los países a los que le va a ir bien. Hay algunos países de América Latina a los que les va a ir bien. ¿Cuáles son? Colombia, Perú, Chile y México. Esos son los 4 países que van a destacar la región. En combinación de los 4 países va a haber un crecimiento de un 3,5%. Colombia, con el tema de las guerrillas, con el tema de la FARC, Eso sí es un problema social, pero la estructura del país económico está muy bien. Tiene una inversión extranjera muy alta, sigue entrando más dinero al país, sí hay más proyectos en infraestructura, más proyectos también en el concepto de fracking, que todavía ni siquiera ha llegado a Colombia. Por ejemplo, Estados Unidos tiene... Fracking, esta nueva tecnología para extraer el petróleo. Del petróleo. Entonces, todos los países en realidad que están en ese grupo tienen bastante ya por el lado económico y también por el lado legal. O sea, el marco legal de esos países está apto para tener inversión del extranjero. El Estado de Derecho, ¿no? Así es. El Estado de Derecho. Así es. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir? Sí, totalmente. Y creo que a veces el malestar social no tiene nada que ver con la economía, porque Chile tiene malestar social y sin embargo la economía funciona bien. Es un problema de que cuando las clases que han sacado ellos de la pobreza comienzan a levantarse, comienzan a exigir más cosas. Y eso produce un problema de Estado social. Pasó en Argentina en el 45, pasó en Brasil hace 2 años y está pasando en Chile. El malestar, que alguien reclame por mejor educación, produce un malestar social, pero desde el punto de vista del país es muy positivo. No hablamos de Centroamérica. ¿Cómo ven a Centroamérica? Yo creo que más que en Centroamérica el problema serio que yo veo es en el Caribe, porque el Caribe va a sufrir el impacto de la desaparición de Petrocaribe como un subsidio económico. Es decir, todo el Caribe está subsidiado por Venezuela. Por otro lado van a tener precios de petróleo más baratos. No digo nada, ¿eh? Nunca comparable a lo que ha recibido de Venezuela, que pagaban a 24 años con una tasa del 1%. Bueno, ya hoy acaba de decir Venezuela o le está comprando, creo que una de las financieras le está comprando la deuda que tiene, o el crédito que tiene Venezuela contra República Dominicana al 49% de su valor. Jocelyn, ¿qué otro país me mencionaste? ¿Colombia? Colombia, Perú, Chile, México. ¿Perú también? Yo he estado en Perú recientemente, pero parece que se está enfriando la economía también. Sí, o sea, de pronto no es exactamente como el 2014, pero en general estos países, del punto de vista de estructura, están muy bien hechos y muy aptos para poder seguir creciendo. Y yo quisiera incluir en eso, que yo creo que comparto, que son los que apuntan mejor, a Uruguay. ¿Uruguay? Uruguay apunta muy bien. ¿Con Tabaré Vázquez? Sí, Tabaré es mucho más racional todavía que Mujica. Va a mantener racional. Claro, y lo va a mantener el ministro de Economía, que fue el que lo ha elaborado, y además Uruguay hace mucho tiempo que viene haciendo las cosas muy bien. Lo que pasa es que es un país pequeño, que no pese, está entre 2 gigantes. Pero yo creo que Uruguay es uno de los ejemplos que hay que mostrar en América Latina. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo que más miedo les da para América Latina de este año 2015? El populismo. ¿Pero no está de capa caída con los precios del petróleo, con los precios de la soja? Yo creo que al contrario, yo creo que el problema ahora es asumir los costos de lo que el populismo nos costó. Exacto.
que es la diferente. combinación del lado tener que asumir ahora lo que el tema. populismo costó y tomarlo eso como un costo social y un castigo al que viene, entonces es el problema más serio que vamos a tener en Argentina, En Brasil. En los países del norte de América Latina, no hablamos de Ecuador. ¿Qué pasa con Ecuador? La economía venía bien, pero como que se está enfriando. ¿Qué va a pasar en Ecuador? Yo creo que Ecuador, Bolivia y Nicaragua son 3 casos distintos. ¿Pero qué va a pasar? No, ¿políticamente? ¿Económicamente, Jocelyn, o quien quiera Yo creo que tomarlo? políticamente lo que va a depender es si Correa realmente cambia la Constitución para eternizarse en el gobierno de Ecuador, y ahí va a haber problemas. Jocelyn, ¿cómo ves a Ecuador, Bolivia? De acuerdo, igual, en realidad, manteniéndose en la misma posición que tiene desde el 2014. Muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mi opinión sobre cómo viene el 2015. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y si se perdieron una parte de este programa o de alguno de los anteriores, pueden encontrar todos nuestros programas en nuestro nuevo sitio web andresopenheimer.com. Si se suscriben, van a poder recibir gratuitamente todos nuestros programas, todas mis columnas semanales y mucho más. Y por supuesto, siempre pueden seguirnos a través de nuestro Facebook y a través de nuestro Twitter, @OpenheimerA. Bueno, ¿cómo va a venir el 2015? Creo que la caída de los precios del petróleo y de la soja y de varias otras materias primas va a debilitar muchísimo el populismo en América Latina. ¿Por qué? Porque el populismo sube en las encuestas cuando hay dinero para regalar, como lo hubo durante los últimos 10 años, pero no funciona cuando no hay plata. Lo triste es que muchos de nuestros presidentes son capitanes del micrófono que han despilfarrado la mayor bonanza de los precios de las materias primas en los últimos 10 años, regalando subsidios para ganar votos en lugar de invertir en infraestructura, en educación de calidad, en innovación, las cosas que producen crecimiento duradero. O sea, pan para hoy, hambre para mañana. Ahora que se acabó la fiesta, buscan culpar a todos los demás, como si ellos mismos no hubieran tirado por la borda la mayor oportunidad en muchas décadas para sentar las bases de un crecimiento sostenido. Ahora que se han caído los precios de las materias primas y las economías de países como Venezuela y Argentina son las que menos crecen en América Latina, porque sus gobiernos se lo han gastado en una fiesta populista y nadie quiere invertir en estos países, ojalá que mucha gente se dé cuenta de que los países que más crecen y que más reducen la pobreza son los que atraen inversiones. Porque sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Muchas gracias y ojalá todos los que estuvimos en este programa estemos equivocados y que la economía del 2015 venga mucho mejor de lo que anticipan los economistas. Gracias y nos vemos la semana próxima con un recuento de las mejores entrevistas que hicimos en el 2014. Nos vemos. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.